bebida This meeting is ecológica, being recorded. otra vez, una bebida ecológica a base de té. Llevamos muchos años produciendo esta bebida y tenemos también una tienda ecológica y trabajamos con la sociocracia. Ahí el enlace con Nora y bueno, curioso de saber qué pasa hoy. Gracias, Manu, bienvenido. Sonia y luego Sebastián. Hola a todos. Pues yo me conecto desde Inglaterra. Soy española, pero aquí vivo. Mi proyecto es The Region Lab for Travel y lo que yo hago es, bueno, trabajo en educación, facilitación, consultoría en referencia al diseño regenerativo en el turismo. Y ahora estoy haciendo muchas consultorías este año, mucho en destinos, lo cual es un gran aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Sonia, bienvenida. Sebastián y luego Ángel. Gracias. Bueno, Sebastián, conectado desde Buenos Aires, Argentina, y podría decir que hoy mi tiempo está repartido en dos grandes proyectos. Por un lado, acompañar a organizaciones a transitar, digamos, el camino quizás hacia la sociocracia o modelos, digamos, como los que conocemos, creo que la mayoría de los que estamos acá. Y por el otro, del lado, dedico bastante tiempo a un proyecto que es una ciudad, digamos, o microciudades, le llamamos nosotros, también con principios regenerativos y de sociocracia, así que estoy bastante abocado a diseñar eso en este momento. Gracias. Bienvenido, Sebastián. Ángel y luego Agos. Hola a todas. Ángel Calderón desde Guadalajara, México. Y yo también, mi tiempo está repartido en dos grandes proyectos. Uno donde acompaño hacia modelos de autogestión y por otro lado, una academia donde enseño a hacer eso, básicamente. Gracias, Ángel, bienvenido. Agos y luego Joe. Bueno, yo soy Agostina, mi nombre es Agostina, vivo en Argentina, en La Pampa. Trabajo en una empresa donde estamos híbridamente involucrándonos en este modelo, más que nada con los equipos de trabajo. Así que ya hace más o menos 4 años que venimos con este cambio, es decir, que los equipos de trabajo están trabajando sin jefes y tratamos de yo y otra persona más darles soporte en facilitar sus reuniones por lo pronto para ir generando cultura. Estamos como muy generando cultura en ese momento, así que mi presencia acá tiene que ver con eso, ¿no? Con seguir aprendiendo para poder transmitir todo esto, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida, Agos. Joe y luego Mike. Ya, buenos días. Mi nombre es Joe. Yo me encuentro en Quito, Ecuador. Yo trabajo en el sector de la cooperación al desarrollo, trabajando mucho acompañando a organizaciones sociales en su camino de fortalecimiento organizativo y de redistribución de poder. Y también soy miembro de Sopra, entonces trato de combinar lo más que puedo, introduciendo donde pueda y donde sea bien recibido la sociocracia. Entonces, sí, todos estos espacios de formación y de compartir me ayudan, me aportan mucho en ese camino. Muchas gracias. Bueno, pues de momento y viendo si llega más personas, Maya, si quieres podemos aprovechar también el tiempo y nos quieres presentar un poquito la agenda, cómo vamos a distribuir el tiempo hoy. Claro que sí. Muy buenas tardes, días para algunos, algunas. Voy a presentarles las diapositivas para que veamos la agenda entre todos. Déjenme ver, compartir. Y aquí estamos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? A ver si se... Disculpen, estoy en medio de las montañas del bosque y a veces el internet tarda un poco.
Bueno, pues la agenda que tenemos preparada para el día de hoy es esta bienvenida y hacer este pequeño consentimiento de agenda con esta ronda de presentación que hemos estado realizando para después ahora pasar a hacer una reflexión grupal en torno a una pregunta accionadora que les pondremos, y para eso hay una diapositiva aquí en la presentación que les vamos a compartir en el chat y que podrán acceder para que de forma dinámica y participativa respondamos todos y todas esta reflexión grupal, esta pregunta accionadora. Posteriormente les vamos a enmarcar este webinar, porque este webinar recordemos que es un espacio para presentar una formación virtual que vamos a estar llevando a cabo a partir de la próxima semana en colaboración entre Sociocracia Práctica e Ingoing. Entonces, bueno, para entender un poco de cómo nace esta formación, desde qué inquietudes y cuál va a ser el abordaje, vamos a tener esa presentación de Marco, 10 minutitos, para posteriormente entrar un poquito más a detalle a esto que nos referimos del diagnóstico sistémico y que ustedes puedan ver desde dónde lo vamos a trabajar durante esas 4 sesiones de formación. Y posteriormente, bueno, pues abriremos un espacio para preguntas y respuestas, para resolver cualquier duda que haya podido surgir a lo largo de este espacio, para después ya darles las últimas informaciones prácticas de fechas, horarios, etcétera, y ya cerrar la sesión. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna objeción, alguna observación respecto a la agenda, o podemos consentir y avanzar con la agenda de la sesión. Los veo a todos y todas. ¿Sí? ¿Check? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a proceder a la siguiente parte de la reflexión grupal. Bueno, esto ya lo hemos hecho, esta ronda. No sé si se han incorporado, no, como no veo al grupo, no sé si se ha incorporado alguien más. Creo que he escuchado Sí, el timbre de entrada. sí, 3 personitas más. Bien, muy bien. Entonces, si quieren, aún tenemos unos minutitos para cerrar esa ronda de presentación con quienes se acaban de incorporar. Javiera, quizás estábamos haciendo una pequeña introducción de, bueno, quién somos, de qué organización venimos, y después Fernando. Hola, Madalena, un gusto, hola a todos. Yo vivo en Chile, en la parte de Santiago. Participo en un subcírculo de Sociocracia for All, o SOPRA, ahí tengo la confusión de esas dos, pero estoy en el subcírculo de comunidades intencionales y tengo una ecoaldea aquí en Chile, en el sector sur. Así que aprendiendo y poniéndolo en práctica. Lista. Bienvenida, Javiera. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, sí, muy bien. Buenas tardes. Bueno, yo estoy en el círculo de la academia de Sopra. Soy el coordinador de la academia y bueno, he estado en otros círculos de Sopra en mi vida pasada. Y bueno, vivo cerca de Barcelona y me interesa mucho todo lo que es sistémico y por esto me interesa esta formación. Gracias. Perfecto. Pues bienvenidos a los dos y vamos a seguir, acabamos de consentir agenda, hemos visto que vamos ahora a realizar una reflexión grupal, entonces vamos a compartirles el enlace a la presentación que estaba mostrando en el chat para poder avanzar. Bueno, veo que se ha incorporado alguien más de Cooperativa Altequio. Quizás nos puedas compartir tu nombre. Ya vemos que vienes de la Cooperativa Altequio, pero nos puedas compartir tu nombre y una pequeña presentación, si quieres, abriendo el micrófono o si no, directamente en el chat. Y vamos a continuar entonces. Hola, buenas, perdona por el Hola. retraso. Aquí Jorge, de Aranjuez, Madrid. Un saludo. Hola Jorge, bienvenido. Saludos. Muy bien, vamos entonces a avanzar con la reflexión grupal. Como les decía, vamos a compartir el enlace por el chat. En la diapositiva
5 podrán ver la pregunta accionadora, que ahora mismo se las voy a leer también. Es rápidamente y en pocas palabras, es un ejercicio que no le vamos a dedicar más de 5 minutitos, pero sí queremos recabar un poco estas primeras expectativas, impresiones o definiciones que ustedes traigan de lo que entienden por diagnóstico sistémico. Entonces vamos a tomar una de estas recuadros en uno de estos post-its y vamos a escribir nuestra respuesta. Podemos copiar y pegar para que haya suficientes para todo el grupo, pero dentro del recuadro, en 5 minutitos respondemos a esta pregunta. ¿Qué entendemos nosotros por diagnóstico sistémico? Cada quien. Entonces vamos a primero... Perdón, Sí. si yo no veo el enlace para ingresar. Bien, déjenles comparto un segundito. O Nora, no sé si lo tengamos a mano. Ahí va. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale. Maya, he creado 3 salas de 3, ¿está bien? Buenísimo, sí. Entonces vamos a primero dedicarnos unos minutos a responder de forma individual y después cada quien en los grupos que estén van a compartir y bueno, hacer un pequeño conversatorio sobre cómo respondemos a esta pregunta. Entonces sí, nos vamos a salas pequeñas y eso, un par de minutos. Parece que, déjenme, les ponemos que pueda... Nos pide acceso. Y ya mandé acceso. Vale, denme un segundito. A ver. Sí, también en la sala, si le vais dando a pedir acceso, Maya os lo va dando porque le van a ir llegando vuestros correos de solicitud, ¿vale? Abriendo salas. Listo. This meeting is being recorded. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas de vuelta. ¿Cómo les fue en sus reflexiones grupales? Bien. Bien, muy interesante. Muy bien. Enriquecedor. Para poder recabar un poco de esa inteligencia colectiva, nos gustaría que igual y una persona de cada grupo nos haga un pequeño resumen de cuáles fueron los comentarios de su círculo, de su espacio. Empezamos con el grupo 1. Bueno, no sé ni si recuerdan en qué sala les tocó. Fernando, pero... Joe, Sonia, sala 1. Eso es. ¿Alguno de los 3? Sonia. Bueno, vale. Sociocráticamente te han elegido. Bueno, pues pusimos ahí un pupurri de cosas, ¿no? Evaluar el sistema completo del lugar, pues sí, como un todo, ¿no? Todos los actores, gobernanza, interrelación, bueno, sistemas vivos, procesos y las interrelaciones entre ellos, ¿no? Incluyendo obviamente, pues eso, a la naturaleza entre estos, pero sobre todo el potencial de un lugar, más que partir de los problemas. Y esto hacerlo como un punto de partida de un posible proceso de transformación. Buenísimo, muchas gracias, Sonia. Sala 2, Ángel, Javiera, Manu. Bueno, Ángel es la persona que no habló en el grupo, a lo mejor que eres tú ahora. Es que coincidíamos en lo que poníamos con distintas palabras, pero que tiene que ver con múltiples factores, ver a la organización como un todo, desde sus interrelaciones, cuestiones internas, cuestiones externas, distintas dimensiones, algo así, ¿no? Un resumen así más o menos se platicó. Buenísimo, muchas gracias, Ángel. Y el tercer grupo que nos comparten, que suman. Bueno, ¿Somos comparto yo si nosotros? quieren. Sí. ¿Qué va? Dale, sí.
Dale, Vale, te iba a comparto. decir que vayas vos. Bueno, no, lo que compartíamos creo que tiene que ver mucho con lo que decían antes, pero es como tener una mirada, para la redundancia, ¿no? Pero sistémica del todo de la organización o del sistema sobre el cual estemos queriendo intervenir, eh, para entender, previo a hacer esas intervenciones, dónde están los mayores dolores o dónde están las mayores oportunidades de intervención y así, digamos, que nuestras intervenciones sean como más precisas, digamos, o agreguen valor o estén priorizadas, decíamos, ¿no? De alguna manera, según ese diagnóstico. Muy bien, se nota que aquí hay mucho sociocrático y mucho regenerativo ya. Muy bien. Gracias por su compartir. Vamos ahora al siguiente punto de la agenda que, bueno, pues va a buscar el enmarcar esta conversación, ¿no? Que les digamos un poco desde dónde viene la propuesta que hemos co-creado entre Sociocracia Práctica e Ingoing. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Ahí voy, ténganme paciencia. Y bueno, compartirles, ya muchos de ustedes, si no todos, ya conocen a Sociocracia como organización, Sociocracia Práctica y desde dónde se aborda esta gobernanza dinámica, bueno, donde se escuchen todas las voces, donde se pueda complementar esa eficiencia organizacional a la par que la participación y la inclusión de las voces. Entonces hace un foco en los cómo, ¿no? Cómo se habilitan las estructuras, herramientas y metodologías para facilitar estos espacios de escucha-participación a la par que agilidad y eficiencia. Por otro lado, desde Ingoing, bueno, pues tenemos una propuesta de activar ese potencial regenerativo en las organizaciones y para eso trabajamos principalmente, sobre todo con el pensamiento sistémico y priorizando 3 ejes. Desde la intención de la organización, alineando las intenciones individuales y colectivas en una misma, para después habilitar esa gobernanza participativa que haga una valorización y un potenciar de la inteligencia colectiva y además el cuidado y la inclusión. Y para finalmente pasar por el tercer eje de innovación centrada en la vida, ¿no? Entonces, entendemos que para que una organización pueda ser regenerativa en su entorno, en el territorio donde incide, también debe de haber esa cultura que mencionabas, Agos, de una intencionalidad de cómo querer regenerar y tomar decisiones centradas en la vida, tanto con los territorios y las comunidades, pero también hacia el interior. Entonces veíamos en estas conversaciones que teníamos Nora y yo desde hace tiempo, en este dialogar, una complementariedad entre esos para qué y por qué y los cómo que ofrece la gobernanza, ¿no? Y ese diálogo. Entonces, bueno, aquí habíamos puesto, para quienes no conozcan un poquito más del detalle, ¿no? de la gobernanza sociocrática basada en una estructura de círculos, esa distribución de roles, esa toma de decisiones por consentimiento y los ciclos de retroalimentación como 4 herramientas o elementos clave, mucho más amplio, claro, ya después cuando profundizamos, pero como para un entendimiento de que se trata de ese reparto, ¿no? Del poder, de la transparencia de la información y del flujo de la comunicación para que haya esa gobernanza participada. Y, como les decía en Ingoing, ese enfoque de visión sistémica para ir caminando hacia realidades y organizaciones que tengan una incidencia más regenerativa en sus entornos a través de esa participación. Por enmarcar esta formación virtual que está por iniciar la próxima semana, hemos tenido un espacio previo, una formación previa, que tuvo también una duración de 4 sesiones de 2 horas, que era una introducción al concepto de la regeneración organizacional.
Cabe aclarar que no es necesario haber tomado la formación previa para tomar esta de diagnóstico sistémico, pero bueno, para que entiendan cómo vamos enmarcando en este diálogo de encontrar esos potenciales que hay entre ambas metodologías o formas de trabajo, veíamos la importancia de desarrollar, para poder activar ese potencial y hablar de regeneración organizacional, la importancia que toma la capacidad de generar un diagnóstico sistémico, ¿no? Entonces es por eso que hemos optado porque esa fuera la segunda formación, para poder profundizar en este tema que en la formación pasada habíamos visto de una forma un poquito más superficial por los tiempos. Y, como les digo, no es indispensable haber tomado la formación previa, pero bueno, para que contextualicen cómo está siendo nuestro construir en conjunto y esta co-creación colaborativa. Y la facilitación la estamos realizando de estas formaciones Nora Plaza, que ya conocen también, y yo, que soy Mayalen Gil. Entonces, por poner un poquito más de foco en a qué nos referimos cuando hablamos de diagnóstico sistémico o desde dónde lo estamos abordando, es importante contextualizar esa narrativa, ¿no? Porque pues, formas de diagnosticar y enfoques hay muchos, entonces para que sepan desde dónde viene nuestra propuesta de trabajo. Sabemos y sentimos y vivimos diariamente que cada vez más nos toca transitar, no solo como organizaciones, también de forma individual, de forma colectiva, familiar, entornos que ahora, con esto de ponerles etiquetas, ¿no? Cada vez más bueno, seguro que han escuchado hablar de este concepto de entornos VUCA, que son esos entornos de mercado, entornos de desarrollo, que se caracterizan por ser volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿no? Se dice que hoy en día, cuando tienes que diseñar una estrategia, tienes que planificar, tienes que definir una toma de decisiones organizacional, cambian las capacidades que tienen que tener las personas que son parte de esa toma de decisiones, porque ya hay cada vez más estas características del entorno, ¿no? Muchos otros luego lo denominamos como policrisis también, ¿no? Cuando hay tantos factores de interdependencias donde hay cambios repentinos, esa incertidumbre de no poder planificar en el largo plazo, una volatilidad de los entornos. Entonces, bueno, aquí hemos puesto una serie de conceptos, y hay muchos más, en torno a los cuales hay que ir navegando como tomadores de decisiones o como participantes de organizaciones que somos. Ante estos entornos, pues, ¿cuáles pueden ser las claves, ¿no? Ante la volatilidad y la velocidad con la que cambia el entorno, pues tener una visión. Si bien es difícil tener unos planes de trabajo muy concretos, muy cerrados, ¿no? Ya lo de planificar de aquí a 5 años, a 10 años, se ha vuelto poco práctico, y por eso están incorporándose nuevas metodologías de estrategia y planificación, de tener una visión clara, un norte, esa estrella norte hacia la cual queremos caminar, pero que nos permite también ir adecuándonos, adaptándonos en el camino e ir incorporando el cambio como parte natural de los procesos hoy en día. En el segundo eje, ante la incertidumbre, ante la dificultad de esa capacidad de anticiparse, lo que podemos utilizar para sobrevivir o para poder acomodar nuestro transitar en este contexto es entender en mayor profundidad el contexto. Ante la complejidad, pues tener claridad y sobre todo enfoque creativo, y ante la ambigüedad, una toma de decisiones, tomar decisiones y estar abiertos a esa mejora continua y retroalimentación y estar continuamente innovando, ¿no? Esas son, digamos, algunas claves que se plantean ante estos nuevos entornos. Entonces, hemos querido destacar ese segundo punto del entendimiento global y complejo como una de las claves y capacidades que debemos de tener y que muchas veces no hemos desarrollado en la educación formal o en nuestras etapas previas profesionales, porque venimos de contextos que se basaban mucho más en el diseño de procesos lineares, ¿no? Causa-efecto, mucho más controlables, y que ahora pues, nos piden de un entendimiento no tan fragmentado o no tan especializado en un punto en particular, sino mucho más amplio y capaz de entender esas interdependencias y complejos. Y además,
además, destacar este aspecto de que vivimos en este momento de la gran aceleración, ¿no? Y que tenemos todos estos elementos que cada vez más tenemos, bueno, lo que ya sabemos que nos está generando el cambio climático, el impacto que tiene en la pérdida de la biodiversidad de las especies, la acidificación de los océanos, la sobrepoblación en algunos, bueno, en el mundo en general. Eso nos lleva, ¿no?, a las desigualdades crecientes, bueno, a esa policrisis que nos referíamos antes, está además dándose cada vez de forma más acelerada. Ya sabemos muchos de nosotros, y si no, aquí una forma gráfica muy clara de representarlo, cómo ya estamos sobrepasando 6 de los 9 límites planetarios, ¿no? El año pasado ya estábamos sobre los 6 y además podemos ver cómo es un avance muy acelerado de ese estar sobrepasando nuestros límites planetarios. Para quien no conoce este concepto, esta zona verde es la zona segura donde debemos de operar y habitar nuestra sociedad, nuestra civilización humana, para que bueno, pues la vida tenga tiempo de regenerarse y mantenerse en un equilibrio, y en cambio, pues ahora mismo estamos operando e impactando en estos niveles rojos, naranjas que pueden ver en la pantalla. Entonces, ante estas realidades, no solo es pensar en cómo incorporamos más el pensamiento complejo y estas herramientas de creatividad e innovación y adaptabilidad para el éxito de nuestras organizaciones, sino que también creemos que hay que intencionar hacia dónde queremos avanzar, ¿no? Entonces, por eso hacer hincapié en que esto nace también con un enfoque regenerativo, pensando en que venimos de una lógica extractivista degenerativa. Estamos ahora con políticas de sostenibilidad y de, bueno, intentar reducir el impacto negativo que creamos a través de nuestras actividades económicas y sociales y productivas, pero que nuestro enfoque es hacia habilitar cada vez más prácticas empresariales organizacionales que tengan una lógica incorporada de regeneración, de crear condiciones conducentes a la vida, que sea de regenerar los entornos, y no solo los entornos naturales, sino también sociales y de las propias comunidades internas de la organización, ¿no? Habiendo dicho todo esto, es importante destacar que ese pensamiento, como decíamos, ¿no?, ese pensamiento complejo capaz de entender las interdependencias de un sistema es algo que se lleva muchos años trabajando, pero que cada vez más gana relevancia, ya no solo para algunas áreas o disciplinas, sino de forma colectiva, el tener que desarrollar este enfoque. Hemos incorporado también el concepto de la interseccionalidad, que está acuñado por el pensamiento feminista, y que también habla de esta visión sistémica de las problemáticas que tenemos, ¿no? Que no solo sirve ver las cosas de una forma parcial, dual, sino la importancia de hacer unos análisis más sistémicos. Entonces, si queremos cambiar lo que sale de nuestro sistema, lo que sucede, es importante que nos detengamos a observar cuáles son los patrones que hacen que suceda lo que sucede, y esos patrones en qué estructuras sistémicas están apalancados y en qué modelos mentales estamos operando, ¿no? No solo es querer acabar con la violencia, con la pobreza, con los ecocidios, como si fuera el foco. Lo he escuchado en algunas de las salas, ¿no?, que muchas veces nos enfocamos tanto en diagnosticar una problemática como si el entender esa de forma independiente nos sirviera para poder incidir de forma más efectiva, ¿no? Profundizar mucho. En cambio, este cambio de enfoque, el pensamiento sistémico, nos invita a entender estas problemáticas como un síntoma del sistema, y que por lo tanto se vuelve clave no enfocarnos tanto en el síntoma, sino en la causa de este síntoma, ¿no?, en la causa desde donde nace. Y para eso, pues tenemos que saber dialogar y tener estas conversaciones, este diagnóstico con el sistema, que nos ayude a entender la complejidad que hay detrás de cada una de esas problemáticas. Bueno, me voy un poquito más ágil. Entonces,
Cuando hablamos de transformar modelos mentales, hablamos de esto, ¿no? De transformar esta forma de aprendizaje que se nos ha muchas veces inculcado, que así está basado muchas veces en los sistemas educativos como los conocemos, ¿no? En una linealidad causa-efecto, en una visión muy fragmentada del departamento A y el departamento B, y luego no hay muchas veces diálogo o incluso entre disciplinas, sectores. Y este pensamiento a veces racional en el sentido de solo enfocarnos en la razón cuando hay otra serie de cosas que se nos atraviesan en la vida, ¿no? En el ámbito emocional, en el ámbito histórico, espiritual, etc. Entonces ya sé que estamos en un nivel un poco de abstracción, pero es importante tener esa capacidad de elevar esta forma de entendimiento más complejo. Entonces, herramientas para el pensamiento sistémico que abordaremos a lo largo de esta formación, pues conectar lo desconectado, entonces entender esas interconexiones que existen dentro del sistema, intentar soltar ese pensamiento más lineal para entender la ciclicidad y la circularidad de los sistemas, no ver los sistemas o las áreas de un sistema como silos, sino atender lo que emerge del sistema, conectar las partes en los todos, hacer esa síntesis de las relaciones que hay más allá de analizar las partes, ¿no? Es como está el dibujo famoso del elefante donde hay personas que no pueden ver tocando cada quien una parte del elefante, uno toca la cola y dice, entonces un elefante es como una brocha, el otro toca la pata y dice, entonces el elefante es como un tronco. ¿Y por qué? Porque finalmente no estamos haciendo un análisis del completo, y la importancia, sobre todo, de poner mucho foco en las relaciones. Entonces, 4 claves que vamos a revisar y trabajar en cada una de las sesiones de la formación. En la primera, hablar de estos sistemas anidados, ¿no? Y mencionaban ustedes también en esos diálogos grupales esta parte de los niveles, los diferentes niveles. En el pensamiento sistémico hablamos de sistemas anidados, ¿no? Como hay un sistema dentro de un sistema, dentro de un sistema, dentro de un sistema, y que finalmente esa anidación es importante de tenerla ubicada, identificada y saber cómo están esas interconexiones. Lo podemos ver, por ejemplo, en esta simplificación visual de cómo se puede tener un análisis de un sistema local, pero a su vez tener un entendimiento de cómo es el sistema superior a nivel regional o un suprasistema global, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema, no sé, alimentario de un pueblo, un municipio, una ciudad, pues a su vez va a tener esa interdependencia con unos niveles anidados superiores. La siguiente clave, primero identificar, ¿no? Esos niveles cuáles son. La segunda clave será definir qué le queremos preguntar al sistema. ¿Por qué? Porque cuanto más le preguntamos a un sistema, más nos va a responder. Cuanto más preguntamos los porqués, más capas de respuestas nos puede dar. Entonces va a ser muy importante tener clara cuál es nuestra pregunta guía y delimitar el alcance de hasta dónde queremos llegar con ese diagnóstico sistémico, hasta dónde vamos a querer indagar. El tercer punto, el tercer eje que vamos a profundizar es ahora sí, entender las interdependencias que hay entre estos sistemas anidados y los elementos que hay en cada sistema. Entonces, para eso vamos a utilizar herramientas prácticas muy visuales para poder hacer una identificación clara de cómo depende, cómo afecta un elemento en otro y cómo estamos ubicando esas interdependencias. Y finalmente, y lo que más nos interesa es entender todo lo previo para ahora sí llegar y decir, bueno, ya podemos identificar cuáles son esos bloqueadores o esos potenciales que hay en el sistema y poder ubicar cuáles van a ser nuestros puntos de palanca que, así como si fueran un punto de acupuntura, incidamos en ellos para generar mayor transformación.
a través de nuestra organización, nuestras políticas, productos, servicios, pero sepamos que habiendo hecho este mapeo previo, esta divergencia y una ampliación de nuestra visión y conocimiento del sistema, ahora ya hayamos ubicado claramente estos son los puntos, ¿no? Como serían en la medicina china energéticos. Bueno, pues estos son nuestros puntos de acupuntura sobre los cuales queremos incidir, innovar o aprovechar ese potencial que nos ofrece un territorio, una comunidad, una serie de saberes, o bueno. Está cayendo una tormenta que no sé si alcanzan a escuchar, pero maravillosa tormenta veraniega. Bueno, espero que no se me corte el internet. Entonces, bueno, estos son los 4 ejes sobre los cuales vamos a ir trabajando, pero sobre todo lo que vamos a buscar es que además de entender las teorías detrás, es hacer prácticas muy aterrizadas a las realidades de cada quien, ¿no? Porque cuando visualizamos un sistema, podemos visualizar desde algo muy concreto a niveles mucho más complejos según el alcance y las preguntas que le hayamos hecho al sistema. Podemos mapear, este es un ejemplo de un sociograma, ¿no? Que se utiliza esta visualización para mapear la salud relacional que hay en un equipo. Ese puede ser un sistema pues, de ciertas dimensiones más acotadas, mucho más locales, pero también podemos llegar a visualizar cuáles, por ejemplo, cuáles son los factores que influyen en la capacidad de incidencia de una ONG en el entorno más amplio de las infancias y adolescencias. Por poner un ejemplo, este es un mapeo que hizo un equipo de una casa hogar en México para ubicar cuáles eran los bloqueadores y potenciales que había en el sistema para saber desde dónde incidir de forma más efectiva en la salud de las infancias. Otro ejemplo, podemos utilizar este pensamiento sistémico y estas herramientas de mapeo visual para mapear cuál puede ser la cadena de valor que se derive del aprovechamiento de la borra del café. Estoy pensando en innovaciones, innovación circular o innovaciones productivas, nos puede ayudar a ese mapeo. O incluso lo podemos llevar a un nivel mucho más complejo, como es este ejemplo que después les compartiré también el enlace porque es muy interesante navegar, un mapeo del sistema alimentario de Cataluña, ¿no? De un territorio más amplio con esos multiactores público-privados, incidiendo a muchos niveles, desde el mercado local de un municipio hasta las políticas alimentarias que se deciden a nivel territorial, a nivel comunidad autónoma. Entonces, ahí cómo mapeamos esa complejidad. De hecho, si entran en ese enlace que les vamos a compartir, pueden navegarlo y puedes seguir haciendo clic y siguen saliendo nuevos niveles de información por el trabajo de mapeo complejo que han llevado a cabo, ¿no? Entonces, esto por ejemplificar cómo esta herramienta nos puede servir tanto para un conflicto puntual de un equipo de trabajo y mapear dónde está el bloqueador y dónde está el potencial, hasta algo tan complejo como un mapeo multiactor, multinivel, como el que vemos en pantalla. Y bueno, pues para ya terminar con la última información y abrir el espacio para preguntas y respuestas, comentarles ahora sí la información práctica sobre el curso. Es la formación virtual que inicia el próximo jueves 4 de julio. Va a ser 4 jueves consecutivos, 4, 11, 18 y 25 de julio. Ahí tienen los horarios en algunas de las diferentes áreas, usos horarios. No me las sé todas de todos los lugares que nos han mencionado, pero bueno, ahí tienen en pantalla y pueden buscar, si no, el equivalente de su país. Y bueno, tenemos como política, ya saben, quienes hayan estado tomando formaciones con sociocracia práctica, pues es dar esos rangos de precios para que pues, cada quien pueda hacer una aportación desde sus capacidades. Entonces ahí pueden ver los diferentes rangos de inversión, tanto para Europa en euros como para Latinoamérica en dólares, y el enlace de inscripción que ahora les compartiremos también en el chat. Y sin más dilación, para no extendernos mucho más, voy a abrirles este espacio de preguntas y respuestas para que por favor nos compartan cualquier duda, inquietudes que puedan tener.
tanto sobre la formación como sobre el concepto, enfoque, marco en general. Ángel, adelante. Gracias. Tengo dos preguntas. Entonces, el alcance de esta formación es que el participante va a ser capaz de realizar estos diagnósticos sistémicos, o sea, es poderlo ejecutar, ¿correcto? Así es obviamente a un nivel introductorio de conocer, pero sí muy práctico de conocer estos 4 pasos de identificación de sistemas anidados, la identificación de las la definición de pregunta guía, interdependencias y bloqueadores y puntos de palanca. Entonces van a traer sus respectivos casos o incluso también podemos poner algunos ejemplos, pero lo mejor va a ser que ustedes mismos en sus organizaciones vayan aplicando la herramienta sesión tras sesión para que de forma práctica ya la puedan llevar a cabo. Después les podremos compartir material adicional para lecturas más profundas, para poder profundizar más en la ciencia detrás, pero ya saben que a nosotros nos gusta la parte práctica de ¿y esto cómo lo aplico en mi organización? Entonces, sí, ese va a ser el enfoque. De acuerdo. Y la pregunta 2, ya es más de logística. Las fechas, por cómo están configuradas, el primer día a mí se me complicaría, el resto no. ¿Va a estar grabado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a funcionar? Sí, vamos a grabar las sesiones, se van a compartir por correo posteriormente para que las puedan seguir de forma asíncrona y también van a tener acceso a la herramienta para que puedan hacer el ejercicio o el alcance que haya tenido la sesión de forma asíncrona y si tienen dudas al respecto, pues nos pueden mandar un correo y con gusto resolvemos. Gracias. Gracias a ti, Ángel. Agos, cuéntanos. Yo quería consultar si, porque entiendo o noto que quizás la gran mayoría de las personas que también están acá suelen estar en ONGs o un trabajo de ese estilo. Y yo no trabajo en una ONG, al contrario, es una organización con fines de lucro. Y pensaba si también es algo que voy a poder aplicar y ver en nuestros equipos de trabajo, que son personas, un equipo de trabajo en donde yo trabajo, que es el ámbito de salud, son equipos de personas que están en roles administrativos, en roles técnicos, haciendo estudios, no sé, de resonancia magnética, topografía, son profesionales de ese estilo. Digo, entiendo que para poder leer al grupo o al sistema, la forma de leerlo es exactamente la misma. Supongo que la respuesta es sí. Pero por ahí capaz que hay algo que está más orientado al laburo en ONGs o en otro tipo de equipos, ¿no? Y quizás no me es tan útil, me preguntaba, ¿no? Esta herramienta esta metodología, ¿no?, del pensamiento sistémico es una de estas competencias o capacidades que vamos a tener que desarrollar en todas las áreas o que tenemos que, porque finalmente se trata de la complejidad y de entender y de diseñar de forma más puntual dónde vamos a incidir de forma más efectiva. Y eso aplica tanto efectivamente para una ONG que haga un entendimiento mayor del contexto ecosocial donde incide, pero también para una empresa cooperativa o cualquier tipo de sociedad empresarial. Perdón, es que se cae el cielo. Sociedad empresarial que finalmente también le ayude a entender mejor cómo está anidada su empresa, su organización y cómo poder innovar de formas más efectivas, cuidar a sus equipos de formas más efectivas. Finalmente, la herramienta es una herramienta, digamos, muy transversal y aplicable, como decíamos, desde lo más local a lo más complejo, amplio territorialmente y desde todo a todo tipo de sectores, ¿no? Desde mi experiencia hemos trabajado con emprendedoras, con empresas ya más consolidadas, con empresas más cooperativas, con otras que tenían estructuras más
tradicionales en cuanto a una lógica más de empresa de capital, y de todos modos es una herramienta que habilita un entendimiento más profundo. Gracias a vos. Joe, sí. Ahí en la emisión de facturas se emite factura sin problema, entonces para que también puedan revisar ese aspecto financiero administrativo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o comentario, inquietud que puedan tener? Yo particularmente no, chicas. Por ende, voy a chequear las fechas y si me puedo sumar, me comunico por mail, ¿verdad? Buenísimo. Buenísimo. Les agradezco muchísimo por la información. A ti, Agos. Espectacular. Muchas gracias por estar. Adiós. Y además de por mail, ahí está el enlace del formulario de inscripción también, lo que se les haga más Súper. cómodo. Si tienen dudas que no hayan salido ahora y salgan después, también bienvenidas por correo. Gracias. Muy bien. Bueno, pues si quieren, como aún tenemos un tiempito más y no sé si alguien más, no parece que no hay más preguntas, pues simplemente hacemos igual y una rondita de salida. Bueno, Nora, no sé si hay algo más que quieras compartir. Pues si no hay más preguntas, ya estaríamos. Podemos hacer la rondita de cierre y saber cómo la habéis vivido y qué tal, qué os lleváis. ¿Te parece, Maya? Sí, perfecto. Venga, pues guiamos una rondita de cierre yo y luego Manu. A ver, siempre es difícil de empezar. No, bien, capté de lo que se trata. Me parece clave, me parece otra herramienta que puede aportar mucho. Fue, bueno, bastante información también en poco tiempo, todavía tengo que digerir un poquito más, pero capté la idea, eso es lo principal. Así que, bueno, gracias por el espacio. Es siempre un reto en tan poco tiempo transmitir, creo que lo lograron. Gracias. Muchas gracias, yo, Manu y luego Sonia. Bueno, tengo un suspiro. Me parece bastante complejo y el tema de la dependencia, la dinámica de un sistema, el análisis siempre es cosa de interpretación total, que me ha levantado mucha curiosidad. Creo que me puede ser muy útil trabajando en dos organizaciones donde el sistema no es ideal, donde se puede cambiar mucho, y escuchando que también eso se puede aplicar a pequeños equipos me da un poco más de curiosidad, porque a mí no me gustan las cosas complejas, yo quiero algo simple y eficiente. Y bueno, voy a ver si el tiempo me cuadra. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Manu. Sonia y luego Fer. Bueno, pues a mí me parece muy importante este tema. También felicidades por mantenerte el tiempo, porque a mí siempre me cuesta muchísimo, siempre me alargo un montón, así que buenísimo. Sí, muy importante para cualquier contexto, organizaciones, destinos. Yo que trabajo mucho en el tema del turismo, siempre les cuesta mucho a las organizaciones o a los actores identificar a qué sistema pertenecen, porque hay tantos y ¿no? y tan interconectados, pero a este, pero al otro no. Es un ejercicio complejo, pero así debe ser, ¿no? O sea, los sistemas vivos son complejos y así se debe hacer. Así que, bueno, muy interesante. No sé si voy a también revisar fechas y demás y os escribo, pero bueno, muy agradecida por la sesión. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Fer y luego Sebastián. Bueno, a mí me fascina el tema porque si el entorno es complejo,
tenemos que tener nuevas herramientas para entenderlo, porque con las herramientas de antes no estaban pensadas para un sistema complejo. Y como vengo de muchos años atrás trabajando, ¿no? En que al inicio de que trabajaba, las empresas hacían planes a 10 años, y hoy en día el que hace plan de un año ya es arriesgado. Y entonces tenemos que tener nuevas herramientas, y yo creo que el diagnóstico sistémico es una de ellas, ¿no? Que nos ayudará a entender la complejidad y transformar en una cosa comprensible y simple, ¿no? La herramienta no es compleja, lo que es complejo es el entorno. Así que me gustó mucho el webinar, muchas gracias. Gracias, Fer. Pues Sebastián. Tratando de expresar, estoy como un poco atravesado porque justo ayer en una sesión de coaching le expreso a mi coach que me estaba faltando esto. Le decía, no estoy pudiendo conectar con personas que estén pensando en esto o con capacitaciones, talleres o el nombre que le queramos poner, que estén hablando de esto. Y si bien yo sabía que hoy venía acá, no sabía bien con qué me iba a encontrar. Había como algo en mi cabeza, pero no creía que iba a ser tan específico como todas las palabras o incertidumbres que yo planteaba ayer en mi sesión de coaching. Así que la realidad es que es como que estoy como muy anonadado con ese sincrodestino. La herramienta y todo lo que han presentado me encanta, me hace dar mucha resonancia. Así que en lo personal voy a tratar de acomodar mi agenda, porque justo los jueves es como un día complejo, pero con mucha intención de participar porque nada, es justo lo que venía navegando. Así que nada, gracias por traerlo. ¡Wow! Me encanta cuando pasan estas cosas. Gracias por expresarlo y manifestarlo también, Sebastián. Placer. Yo por mi parte estoy muy agradecida. Me encanta cuando descubro como áreas muy interesantes que todavía tengo como por descubrir y por aprender. Acabamos de tener una experiencia para mí súper enriquecedora en regeneración organizacional con Maya. Para mí es una... o sea, me gusta mucho como aprender de las personas que ya lo están haciendo, ¿sabes? No de las personas que saben la teoría, sino como las personas que lo están aplicando. Entonces, me ilusiona mucho poder aprender de esto también, pues porque trabajo con muchos grupos y lo estamos diciendo, ¿no? Hay mucha complejidad y yo necesito, como dice Manu, como simplificar y ver como el dibujo claro. Entonces, cuantas más herramientas tenga yo, creo que también me va a resultar como más fácil como comprender las cosas y poder apoyar y acompañar de mejor manera. Entonces, súper agradecida y de esta oportunidad y muy contenta también, Maya, de poder hacerlo de tu mano. Lista. ¿Cómo te vas tú, Maya? Me voy muy bien, me voy muy agradecida, bueno, uno por la escucha, por su participación, porque estén y sobre todo por sentir esa resonancia que digo, a veces da miedo, a veces dices, ay, ¿esto qué es, ¿no? Estas nuevas herramientas y puertas que se abren cuando hablamos de navegar sistemas complejos, pero finalmente es esa magia de desarrollar la capacidad de entendimiento de la complejidad y después simplificarla y ser capaces de visualizarlo para que además lo podamos comunicar a otras personas, a otras comunidades, a nuestros compañeros, a nosotros mismos. Yo lo hago primero como ejercicio personal, ¿no? De comprensión de a dónde estoy abordando esta forma de, bueno, el trabajo. Entonces sí creo que, como dice Fer, es una clave el ir desarrollándolo y sobre todo me gusta mucho el poder hacerlo en conjunto en este diálogo con todos ustedes que están ya implementando diferentes iniciativas en diferentes contextos, porque es solo a través de esta inteligencia colectiva y de este sumarnos el que vamos a poder llegar a entender un poquito mejor estos sistemas complejos, ¿no? No desde mi individualidad y mis capacidades solamente, sino de forma colaborativa y sumando visiones, perspectivas y formas de entender
Entonces, bueno, siempre muy, muy feliz de poder tener estos intercambios de herramientas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós.